Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a platicar sobre una perspectiva de derechos humanos para grupos vulnerables. Especialmente vamos a lograr deducir cómo esta perspectiva puede ser aplicable a una estructura sobre las infancias con referentes de crianza en prisión. Vamos a abordar una estructura temática pasando por el concepto de derechos humanos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta perspectiva? Especialmente desde un sistema jurídico mexicano y después atravesando por un sistema internacional que es el que le dio vida, como un sistema de dignidad humana. Vamos a observar en qué consiste esta denominación que el PNUD ha llamado grupos vulnerables. ¿A qué se le define como vulnerabilidad estructural? Y después observaremos cuáles son los sectores de población denominados grupos vulnerables en el sistema internacional y en el sistema mexicano, para poder aterrizar en las 4 vulnerabilidades principales que habrán de ser consideradas dentro de esta temática precisa, infancias con referentes de crianza en prisión. En el sistema internacional, la frase derechos humanos es concebida como una rama de derecho internacional público. Esto significa que es un área de conocimiento a partir de la cual es posible determinar cuáles son las obligaciones que tienen los estados-nación para con sus ciudadanos. ¿Qué pasa en esta perspectiva? Desde la obligatoriedad y la coercibilidad que tienen los sistemas gubernamentales para cumplir con sus llamamientos ante la población civil. El sistema internacional de los derechos humanos se finca a partir de estas obligaciones desde un principio denominado convencionalidad. ¿A qué le estamos llamando principio de convencionalidad? A una obligatoriedad que se finca desde los estados por los acuerdos en la firma y ratificación de documentos internacionales como tratados, declaraciones, convenciones, constituciones, que van a generar obligaciones coercibles para los estados-nación dentro de su sector nacional y gubernamental, lo cual significa que esta convencionalidad compromete a los estados-nación para dar cumplimiento a esta obligación internacional desde la temática denominada derechos humanos, lo cual significa que no todos los tratados internacionales forman parte de un sistema jurídico o de una ley obligatoria dentro de los países, siempre y cuando sean en materia de derechos humanos, serán obligatorios, toda vez que sus constituciones políticas así lo determinen. Existe una memoria histórica a partir de los procesos internacionales que dieron vida a esta perspectiva de derechos humanos. Y tenemos 4 antecedentes principales a nivel internacional. Las leyes de Nuremberg, que se dieron anterior a la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en sí misma, y posteriormente observamos la Organización de las Naciones Unidas y su nacimiento para constituir una primer política internacional en materia de derechos humanos, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las leyes de Nuremberg tuvieron una estructura desde 1935 a evolucionar hipótesis normativas hacia 1938. ¿Qué implicaban estas leyes? Implicaban una perspectiva ultranacionalista, conservadora, especialmente de los procesos hegemónicos, pero particulares en la estructura racista y eugenésica, lo cual implicaba enseñar incluso a las nuevas generaciones los nuevos procesos eugenésicos que prohibían la vinculación con personas de inferioridad de acuerdo a esta legislación, lo cual generaba conflictos de discriminación, pero que esta figura era legalizada. Es decir, las leyes de Nuremberg se colocan en la cúspide hegemónica internacional para poder legalizar
desde la legitimidad social del Reich una función cultural para manifestar que la discriminación era completamente correcta. Discriminación en todos los sentidos, a partir de sociedades completas que tenían que salir de territorio del Reich y por supuesto que tenían que ser consideradas desde la inferioridad y la opresión. ¿Por qué estas leyes de Nuremberg son tan importantes? Porque es el antecedente legal, es decir, jurídico y coercible para obligar a una sistematización gubernamental desde la permisión y desde la omisión también para los procesos eugenésicos en el mundo. Por lo tanto, estas leyes van a generar una expansión a nivel mundial de este sistema eurocentrista, un sistema que la mayoría de los países y desde anterioridad, por supuesto, a estas leyes, estaban generando estos procesos eugenésicos, hegemónicos y por supuesto heteronormativos como válidos o también podemos afirmar como únicamente válidos. Posteriormente viene la Segunda Guerra Mundial como un proceso que va a generar una expansión de estos pensamientos hacia la determinación cultural de todo el mundo, puesto que Segunda Guerra Mundial, aunque fue un proceso eurocentrista, también es cierto que se expande de manera exponencial a otros continentes como Latinoamérica, África, Asia, pero principalmente Latinoamérica. Hemos tenido una gran influencia desde los Estados Unidos, de Norteamérica hasta Chile, de estas perspectivas eugenésicas, hegemónicas y heteronormativas. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas surge como un organismo internacional que va a reunir en aquel momento, 1945, a 51 países con la finalidad de fortalecer, reunir lazos, buscar una cultura para la paz, pero sobre todo la perspectiva de los derechos humanos. Este fue uno de los objetivos más importantes de esta organización que hasta la fecha ha sido expandido. Al día de hoy se cuenta con 193 miembros hacia 2023. Con esto observamos cómo la Organización de las Naciones Unidas ha tenido una evolución también expansiva para transformar el pensamiento eugenésico, hegemónico y heteronormativo y romper con estos patrones para ahora compartir un sistema denominado dignidad humana. La siguiente etapa como antecedente de esta perspectiva de derechos humanos es una estructura política que se finca en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948 es el punto de partida para esta nueva vertiente política que va a permitir la igualdad, el respeto, la dignidad, la libertad como factores principales desde la obligación de los sectores gubernamentales hacia sus poblaciones y hacia las personas que se encuentren en su territorio. Hacia 1966 se firman los pactos internacionales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales. Posteriormente se agregan los derechos ambientales, lo cual implica la reunión de todos los bloques de derechos humanos a nivel internacional. ¿Qué pasa con los países internacionales que están firmando estos pactos? La mayoría van tomando la decisión de en qué momento van a ratificarlo y pareciera que la ratificación entonces ya es el punto de partida para un sistema jurídico en sus países con la finalidad de que se constitucionalice esta perspectiva de derechos humanos y por lo tanto los estados ingresen a este sistema internacional. Sin embargo, en el caso de México, por ejemplo, México ratifica estos dos pactos en 1981, pero no por ello logró su inclusión al sistema internacional de derechos humanos. Se mantuvo ratificando, pero desafortunadamente no se lograron las reformas constitucionales necesarias para poder ingresar a esta perspectiva. Dentro de la perspectiva de derechos humanos, el siguiente proceso de análisis es la vulnerabilidad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo determina precisamente
cómo funciona el desarrollo para la mayoría de los países. Este desarrollo humano que este organismo mide desde la calidad de vida y el bienestar social. Calidad de vida y bienestar social son los dos factores más importantes para medir la vulnerabilidad como una carencia, como una ausencia de poder acceder o una falta de capacidad también para poder acceder al sistema público de bienes y servicios en cada país. Dentro de esta perspectiva es muy importante analizar que el PNUD va a determinar o va a señalar cuáles son los grupos poblacionales que se encuentran bajo esta ausencia de posibilidad para acceder a un sistema de servicios públicos y de bienes públicos que en su país tendrían que estar dados per se por contrato social. Sin embargo, esta vulnerabilidad ha traído como consecuencia que los Estados-nación, al momento de constitucionalizar el sistema internacional de derechos humanos y regular jurídicamente los derechos fundamentales a partir de los bloques ya dichos con anterioridad, van a ofrecer también o tendrían que ofrecer también la concepción de la vulnerabilidad constitucionalizada con la finalidad de prohibir figuras como la discriminación, la violencia y la desigualdad desde los factores de vulnerabilidad. Aquí observamos un cuadro que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos muestra de cuáles son los sectores de población que a nivel mundial son vulnerables. Esta figura de vulnerabilidad ante el PNUD nace desde la concepción de la vulnerabilidad estructural a partir de la posición que ocupa un sujeto o un grupo de personas en su entorno, a partir de justamente las categorías interseccionales que van a generar los conflictos de desigualdad, discriminación y violencia. Ante ello, es importante determinar que esta vulnerabilidad estructural se encuentra así denominada por el PNUD para todos los países en el mundo y que van a ser consideradas estas estratificaciones para el no acceso a un sistema social y por lo tanto jurídico desde la protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son las bases de esta vulnerabilidad estructural? Y por lo tanto, ¿cuáles son los impedimentos para poder lograr una perspectiva de derechos humanos y un sistema de dignidad humana? Pues son la hegemonía cultural y la interseccionalidad. La hegemonía cultural a partir de 5 categorías importantes redirigidas para un cambio de pensamiento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos precisamente permea a estas 5 categorías como las básicas desde la hegemonía para ser erradicadas, a excepción de la familia tradicional, que es la única categoría hegemónica que se mantiene vigente en esta política internacional. Por otro lado, cuando hablamos de la masculinidad, como ejercicio de evolución o como proceso de evolución humana, en donde el sector masculino ha tenido una posición de privilegio, vamos a observar también que entonces automáticamente todo lo femenino y que corresponde precisamente al sector mujeres va a decaer en un espacio de opresión. Por otra parte, dentro de las categorías hegemónicas, una de ellas también es la colorización, que va a provocar un sistema de racismo en sujetos de primera y de segunda. Esta colorización está trabajada por una gran cantidad de teóricos que para la perspectiva de género se sigue defendiendo como una categoría sumada a la masculinidad, pero especialmente en la perspectiva de derechos humanos vamos a observar que la colorización contiene una fuerza intelectual y sobre todo cultural para poder diferenciar sujetos de derechos dentro del reconocimiento constitucional en los Estados-nación. Por otra parte, tenemos la categorización de la burguesía, en donde el acceso a bienes y servicios públicos, pero especialmente los privados, va a contener también una sobrecarga de privilegios dentro de estas hegemonías culturales. Como última categoría, la religión, especialmente considerando que la principal
la principal fuente de pensamiento religioso y que va a empoderar a los estados-nación es la que está basada en que Jesús Cristo es el único Hijo de Dios. De ahí que todas las demás religiones minoritarias van a tener una gran desventaja para los sujetos de derechos que las practiquen. La siguiente desventaja y la siguiente base de este sistema es la interseccionalidad. Aquí tenemos a tres importantes exponentes de esta perspectiva teórica. En la interseccionalidad contamos ahora como incluso una herramienta para la perspectiva de derechos humanos. Aquí observamos con 3 flechas las categorías más importantes para esta perspectiva de derechos humanos que hoy estamos trabajando. En el diagrama de interseccionalidad vemos por debajo de la línea morada el sistema de opresión. Allí encontramos a las mujeres, encontramos en la parte más baja de este diagrama la parte del analfabetismo, es decir, la falta de credenciales, la falta de preparación educativa, y después seguimos con la clase trabajadora, es decir, quien está en condición de pobreza. Para el caso de México, por ejemplo, contamos con el 46% de la población en condición de pobreza debido al no acceso de calidad de vida y bienestar social de conformidad con el índice del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Vamos ahora a observar cómo funciona México en esta perspectiva de los derechos humanos. En esta tabla vamos a observar, de acuerdo al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que justamente México fue el último país en entrar al Sistema Internacional de los Derechos Humanos. ¿Debido a qué pasó? Bueno, pues a que venían varias reformas avisándonos este cambio estructural, sin embargo, no lográbamos hacer radicalmente los procesos debido a una memoria histórica de violencia, pero especialmente de la llamada Guerra Sucia desde los años 60 hasta 2005, que es la finalización oficial de este proceso y de este intercambio de comercio también, que fue un factor importantísimo para no poder llevar a cabo estas reformas a nivel internacional y que México pudiera ingresar a un sistema interamericano de derechos humanos desde la convencionalidad obligatoria, que también sucedió hacia el 2011. Sistema jurídico de derechos humanos en México. Este tiene su punto de partida en las reformas de 2005 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se ingresa a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La firma del Estatuto de Roma nos compromete a poder ser observados de manera internacional con la finalidad de determinar la suspensión de ciertos delitos que se cometían con regularidad sin lograr una sanción. Ahora mismo el artículo 21 constitucional nos señala la suplencia desde el Senado de la República con la finalidad de que este sea el proceso para determinar si existió o no un delito y ser verificado por la Corte Penal Internacional. Esta reforma es trascendente en materia de derechos humanos porque nos observa a México desde los sistemas gubernamentales, especialmente desde la Procuración de Justicia. Las siguientes reformas son las de 2008 a esta misma Constitución. Ahí observamos la inclusión como punto fundamental del debido proceso. El derecho fundamental al debido proceso es reconocido en estas reformas y derivado de ello se hacen una gran generalidad de cambios para poder observar la protección de derechos humanos desde el debido proceso en todas sus fases, a partir de la asesoría jurídica hasta el seguimiento de la sentencia. Y la última reforma es la reforma estructural. Esta tan famosa reforma de 2011 en materia de derechos humanos, donde además coincide el punto álgido para entrar al principio de convencionalidad desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual sucede simultáneamente con los demás países de la región latinoamericana. Las reformas estructurales de 2011 en materia de derechos humanos traen todos estos cambios que observamos en esta planilla para determinar cuáles son las trascendencias de la misma, especialmente el reconocimiento de toda persona humana como sujeto de derechos, lo cual hace un cambio constitucional en los procesos democráticos, ya señalándose una base
para lo que posteriormente sería el Plan de Desarrollo 2019, que es la democracia participativa. Asimismo, vamos a observar la instauración de un sistema de dignidad humana que es la más alta protección de los derechos humanos y, por lo tanto, el derecho a la dignidad humana es la base de todos los derechos fundamentales. Aquí también observamos el reconocimiento de los sectores de población denominados grupos vulnerables con la prohibición de la discriminación. Por tanto, estas reformas estructurales van a ser un punto de partida para generar la perspectiva de derechos humanos en México que todo organismo gubernamental tiene que aplicar en su operación pública. Una vez que tenemos la reforma estructural, ahora toca al sistema gubernamental en sus tres esferas, ejecutiva, legislativa y judicial, observar qué nos señalaba el PNUD en materia de grupos vulnerables. Y precisamente la vulnerabilidad estructural y la vulnerabilidad jurídica van a ser los elementos importantes para generar los cambios trascendentales en la atención a la protección de los derechos humanos, siendo los grupos vulnerables para México estos que observamos en la planilla, y también es importante aclarar que aunque el sector mujeres estaba ya determinado como un grupo vulnerable, se diferencia del género. Esto es algo importante a señalar desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque género se adhiere en el caso de México desde la Relatoría. Por otro lado, tenemos que en 2015, desde la Relatoría de Sistema Penitenciario de la ONU, se va a señalar a México como un lugar en el que los periodistas y los internos del sistema penitenciario son sectores de población vulnerable. Y hacia 2019 tenemos el último grupo vulnerable agregado a México, que son las personas afrodescendientes. Por lo tanto, estas 4 categorías que observamos aquí son las más importantes a ser consideradas con la temática que nos implica, que es la perspectiva de derechos humanos para un sistema penitenciario donde vamos a ir a observar un objeto de estudio que son las infancias con referentes de crianza en prisión, determinando que precisamente estos 4 factores de vulnerabilidad, estos 4 sectores de grupo social para México están considerados desde 2015 a hoy como grupos vulnerables por su no acceso a la protección de derechos humanos. De ahí que es tan importante destacar que la perspectiva de los derechos humanos implica como elemento prioritario la protección. La protección que parte desde la no violación de los derechos humanos o, en el caso de una posible violación, las vías jurisdiccional y no jurisdiccional para resolver un caso de posible violación a derechos humanos. Cabe destacar aquí que estas 4 categorías de vulnerabilidad son muy importantes a observar desde nuestra temática, debido a que México ocupa el segundo lugar en materia de violaciones a derechos humanos para Latinoamérica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Somos el segundo país con mayores peticiones y con mayores procesos iniciados en esta materia. Desafortunadamente, en los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llevamos alrededor de 5 años cumpliendo con este sitio, es decir, que es muy importante partir de la vulnerabilidad estructural y sobre todo la observación de la vulnerabilidad jurídica en el no acceso a la protección de los derechos en estos 4 sectores. Cabe aclarar que esta perspectiva de derechos humanos cuenta con una evolución, con una memoria que surgió en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente, hasta 2011, es que tenemos las reformas estructurales para incluirnos en esta perspectiva internacional, en este sistema internacional de derechos humanos, también denominado de dignidad humana. Y si observamos la línea de tiempo, es bastante larga.
Posteriormente tenemos un cambio drástico hasta 2019, contando con el primer Plan Nacional de Desarrollo en la historia de México que considera como política de Estado a la democracia participativa, una democracia involucrada de manera directa con la protección de los derechos fundamentales en el país. Y ahora entonces, en 2023, nos deberíamos de preguntar cómo podemos hacer para que florezca esta perspectiva de los derechos humanos en nuestro país. A partir de qué herramientas podemos comenzar a trabajar los procesos de concientización de toda esta perspectiva y los procesos de sensibilización en materia de vulnerabilidad estructural, hegemonía e interseccionalidad. La perspectiva de los derechos humanos dentro de la temática directa que es infancias con referentes de crianza en prisión va a tener tres esferas importantes a determinar y a detectar. Podemos observar la infancia como objeto de estudio, como una prioridad a partir de la vulnerabilidad que aumenta. Ya per se la infancia es un grupo vulnerable. Ahora observar con sensibilización y con concientización que dentro de un sistema penitenciario todos sus derechos se ven suspendidos de estas infancias. Por otro lado, observar a las mujeres ya no como objeto de estudio, sino como una unidad de análisis que participa directamente en esta protección de derechos humanos, pero también es necesario observar que la mujer per se es un sector de vulnerabilidad desde esta perspectiva. Por lo tanto, es determinante observar que dentro del sistema penitenciario las mujeres se mantienen como un sector de vulnerabilidad, pero que se acrecenta además con los cuidados hacia la infancia. Un dato muy importante que nos hace saber la lentitud con la que hemos ingresado a la perspectiva de derechos humanos en México es que nos mantenemos de acuerdo a la CEPAL durante 3 años consecutivos como segundo lugar en materia de feminicidios, lo cual nos puede mostrar la violencia estructural que el INEGI a través de la estadística de NDIRET 2016 nos maneja para la violencia en contra de las mujeres desde los sectores públicos y privados. La tercera unidad de análisis a considerar es que para México en 2015 fue determinado el interno del sistema penitenciario como un grupo vulnerable debido a varios factores como lo son la corrupción, la impunidad, la violencia estructural, pero especialmente la violación a derechos humanos. Muchas gracias.